Hola, muy buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal en este día, día 25 de diciembre, ¿verdad? 25 de diciembre. Creería yo que usted ha descansado, que está con su familia por ahí, que ha podido disfrutar este día su familia. Realmente no iba a emitir alguna palabra del Señor, pero me sentí inquietada, me sentí bastante, pues, empujada, digamos así, o motivada por el Espíritu Santo para poder conversar con usted de un tema muy importante en cuanto a esa fe crítica que tenemos, a esa fe, eh, digamos, que está a la orilla de todas las circunstancias, esa fe que está al borde de la desesperación. Creo que la fe crítica es aquello que va a suceder, en la cual somos puestos a prueba para conocer cuáles son los propósitos de Dios cuando Él, déjenme ver acá, aquí está. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Hoy sí, me hacía falta eso. ¿Cómo han estado? Bendiciones mil. Quería hablar con ustedes de algo muy importante en esta noche. Quiero compartirles esta palabra porque me sentí inquietada por el Espíritu Santo para hacerlo y porque es tan importante que nosotros conozcamos nuestra fe, que podamos conocer esa fe tan importante que puede llegar a cambiar nuestra propia historia. Casi terminamos el año, hoy es 25 de diciembre, estamos a poco tiempo de terminar el año, pero yo quiero llevarlo a usted a que pueda ver esta parte de la Escritura donde Dios muestra ese poder glorioso a través de un profeta muy especial en este verso de la Escritura, que es el profeta Elías. Un hombre de Dios, un hombre usado por Dios, un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que trascendía en su momento. Y este verso, este capítulo y estos versos de Primera de Reyes, capítulo 18, creo que nos confronta y nos lleva a reconocer cuánta necesidad debe de haber en nosotros y cuán importante es esa fe tan tangible que debe moverse en nuestros corazones. Voy a leerlo y quiero que usted también lo vea conmigo. Elías, ahí en los profetas de Baal, en Primera de Reyes capítulo 18, y dice: después de pasar mucho tiempo, en el tercer año, el Señor le dijo a Elías: ve y reúnete con el rey Acab, pronto mandaré lluvia. Fue la orden de Dios a Elías. Así que Elías fue a ver a Acab. El hambre que se sufría en Samaria era muy grave, así que el rey Acab mandó llamar a Abdías, que era el administrador del palacio del rey, y era un verdadero cristiano, era un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre de Dios. En un momento que Jezabel decidió terminar con los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en una y 50 en la otra, y les dio alimento y de beber y de comer, pues estaban siendo escondidos por Jezabel. Jezabel quería matarlos, ¿verdad? Usted sabe la historia. Jezabel era una mujer perversa que impuso a todo el pueblo de Israel a adorar a la diosa Acera y a los dioses de Baal. O sea, involucró a todo el pueblo de Israel a ser llevado a la idolatría y a ser llevados a adorar a Acera y a los profetas de Baal. Entonces, y Dios estaba indignado con el rey Acab. El rey Acab había dejado a un lado sus principios, había dejado a un lado todo lo que Dios había puesto en los reyes anteriores, y él había desobedecido completamente. Y obviamente el pueblo de Israel estaba vuelto hacia los profetas de Israel. Entonces vino el Señor y le dijo a Elías: tienes que reunirte con el rey Acab y decirle que pronto mandaré la lluvia. Pero era necesario que hubiese un movimiento espiritual poderoso en ese momento para que la gente pudiera entender quién era Elías y primeramente quién era Dios, y ese profeta Elías que pudo hacer posible una obra sobrenatural de fe, porque Elías era un hombre de fe. Elías era un hombre de una fe extraordinaria. Elías era un hombre que impactaba en ese momento. Claro, era un hombre de oración, era un
hombre de ayuno, era un hombre metido en esa comunicación tan estrecha con Dios. Pero había mucha hambre en ese momento por la escasez de lluvia. Entonces Elías le dijo a Abdías, vamos a ir a los pastos y vamos a ir a ver si conseguimos pasto para los caballos, porque si no vamos a tener que sacrificarlos, porque el hambre era tal, porque había tanta sequía, porque Dios había castigado al pueblo de Israel, porque el rey Acab se había perdido totalmente en la idolatría juntamente con su mujer, que era Jezabel, y habían perdido todo designio de Dios, y toda bendición de Dios se había detenido a causa de esta desobediencia de parte de Acab y Jezabel. Pero Dios siempre en su misericordia había dejado a Elías, a ese profeta de Dios, a ese hombre de Dios, a ese hombre de fe, porque Elías es uno de los héroes de la fe. Elías es un hombre de esos hombres de fe. Ya esa fe es la que yo quiero que usted pueda visualizar en esta noche. Entonces, Abdías le estaba diciendo a Elías, yo escondía 100 profetas porque Jezabel los quería matar, los metía en 50, le decía, en cada cueva, y los alimenté. Entonces, pero Elías le dijo a Abdías, pero ve y dile al rey que yo estoy acá. Y le dice a Abdías, pero ¿cómo me mandas a mí? Y si yo he escondido a los profetas de Dios para que no los maten, y yo le digo que tú estás aquí, yo voy a perecer, le decía Abdías. O sea, estaría en peligro si yo voy y le digo que tú estás aquí. Porque Elías también era un hombre de Dios, ¿ok? Y Jezabel pues no sabía que Elías andaba por ahí. Entonces le dice, y si yo voy me va a matar a mí el rey. El rey se va a dar cuenta que tú estás aquí y va a pensar que yo lo oculté, etcétera, ¿verdad? Entonces Abdías estaba muy preocupado, pero le dice, mira, no te preocupes, le dice, porque yo voy a estar contigo. Le dice, ve y dile al rey Abdías que yo estoy aquí. Elías era un hombre de fe y tenía una presencia de Dios. Aún que Abdías podía morir en ese momento, porque claro, eran todos los profetas que estaban siendo asesinados en ese momento, Abdías sabía que Elías era un hombre de Dios y que si iba por orden de Elías, Dios iba a proteger su vida. Y así fue. Dios protegió la vida de Abdías y le dice, bueno, vamos a hablar, le dice, con el rey Acab. Entonces le dice, pero mira, me van a matar. Ahí en el verso 13, tú te enteraste de lo que hice cuando Jezabel, le dice, en el verso 13, Abdías hablando con Elías, mataban los profetas del Señor, y como yo escondía 100 profetas del Señor en cuevas, de 50 y les llevaba comida y agua. Ahora tú dices, ve y dile a tu Señor que Elías está aquí, él me va a matar. Elías le contestó, tan seguro que como vive el Señor Todopoderoso, en cuya presencia he estado, te digo que hoy veré al rey. Tan así era la autoridad de Elías que le dijo, tú no vas a morir. Yo voy contigo y Dios está contigo, y lo que yo te digo es lo que Dios habla a través de mí. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey en el verso 16. Con el rey Acab, y le dijo desde dónde estaba Elías, y el rey Acab fue a encontrarse con Elías, y cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? El rey se dio cuenta dónde estaba Elías. Abdías se lo dijo y se fue a encontrarse con él y dice, ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Acab había desobedecido a Dios. Acab había vuelto su rostro contra Dios. Eso le había costado al rey Acab que Dios le castigara y no cayese lluvia sobre Samaria. Por ende, no había alimento, no habían granos, las bestias del campo, los ganados no se podían alimentar porque no había agua, no había lluvia, los ríos secos. Y todavía Acab indignamente le dice, o indignado le dice, ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? O sea, Acab era el culpable de todo lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel, y él estaba buscando un culpable de sus acciones. Nos pasa, ¿no?
Nosotros somos los que desobedecemos a Dios y culpamos a otro. Nosotros somos quienes volvemos nuestras espaldas contra Dios, y cuando el Señor reprende y castiga y nos llama la atención por la desobediencia, nosotros creemos que es culpa de otro el problema que está pasando. Especialista nosotros en culpar a otro de nuestras acciones. Especialista nosotros de echarle la culpa a otro por lo que hemos hecho, cuando somos totalmente responsables. Oiga, somos totalmente responsables de todas nuestras acciones. ¿Eres tú el hombre?, le dice allá en el verso 17. ¿Eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Y allí estamos, señalando a otro. ¿Eres tú el del problema que yo tengo? ¿Eres tú quien me causó mis problemas en mi familia? ¿Eres tú quien me causó los problemas en el trabajo? ¿Eres tú quien me causó los problemas allá en mi lugar de trabajo? ¿Eres tú quien me causó los problemas en el vecindario? ¿Eres tú quien me causó? No, señores. No, señores. Fácil es quitarse los problemas de encima y señalar a otros la causa nuestra de nuestra desobediencia a Dios. Especialistas somos en señalar y culpar a otros por lo que Dios está haciendo muchas veces en nuestra vida, y culpamos a otros. Fácil es señalar, fácil es acusar, fácil es juzgar y fácil es echarle la culpa a otro por lo que está pasando en nuestra propia vida. Acá uno quería reconocer que él era culpable de sus propias acciones y había arrastrado en su desobediencia a todo un pueblo. Escuche lo que pasa cuando desobedecemos a Dios. No causamos los problemas no solamente a nuestra propia vida física y espiritual, sino que afectamos a terceros, afectamos a la familia, afectamos a nuestro alrededor. Porque entramos en esas circunstancias en las que culpamos a otros por nuestras decisiones. Mire lo que le contesta el profeta Elías al rey Acab en el verso 18. Yo no causo problemas en Israel, le dice. Tú y la familia de tu padre han sido la causa de los problemas. Así. ¿Se da cuenta? Yo no causo problemas en Israel, le dijo. Tú y la familia de tu padre han sido la causa de los problemas. Era tan sencilla la defensa de Elías, y con toda la autoridad de Dios le dijo: tú eres el causante de tus propios problemas. Tú eres el causante de todo lo que estás haciendo. Tú eres el causante que tu familia sea arrastrada por tu desobediencia. Tú eres el causante. No le eches la culpa a nadie. La demás gente no tiene nada que ver con tu desobediencia. La demás gente no tiene nada que ver con la forma como tú estás actuando. La gente que está a tu alrededor no tiene la culpa de tus decisiones. Eres tú quien desobedecido a Dios. Y le dice: yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu padre han sido la causa de los problemas. Es muy fácil, vuelvo y repito, culpar a otros de los problemas que nos pasan. Muy fácil. Nos quitamos el golpe pasándole a otro la pelota, ¿verdad? Culpamos a otros y decimos que otros son los responsables de la situación que está pasando o nos está pasando, sabiendo que esa decisión y esa desobediencia a Dios le está costando caro a su propia familia, le está costando caro a su propio ministerio. Por la desobediencia, escuche, la desobediencia a Dios no solamente apacigua el poder del Espíritu Santo en nosotros, sino que se arrastra al ministerio, se arrastra el liderazgo, se arrastra a la familia, se arrastra todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuidado. En el verso 18 le dice:
yo no causo los problemas en Israel. Tú y la familia de tu padre han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir a dioses falsos. Ahora dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Acera que dependen de la reina Jezabel. O sean 850 falsos profetas de Israel. Abdías había cometido un tremendo error. Dejó a un lado y dejó de obedecer a Dios. Dejó de obedecer a Dios. Escuche, dejó de obedecer a Dios y se volvió a los dioses de Baal y a los dioses de Acera, las que tenía su mujer. 850 profetas de Baal en conjunto. Dios estaba cansado de la idolatría pagana de Israel. Dios estaba cansado de ver y escuchar a todo un pueblo que era su pueblo Israel, el pueblo que había salido de Egipto, que había visto grandes prodigios de parte del Señor y se habían vuelto en contra del Señor para seguir a otros dioses. Ya Dios estaba cansado. ¿Y con qué Elías, autoridad, le dice a Abdías? Dile al rey Acab que va a venir la lluvia. Pero para venir la lluvia, tuvo Elías que deshacerse del estorbo que estaba obstaculizando la bendición de Acab. Imagínense. El rey Acab, con su desobediencia, se había llevado a su familia al caos, a la miseria. Se había llevado todo un pueblo y aún así se postraban delante de Baal, aún así estaban delante de la diosa Acera y no le importaba porque estaba siendo sujeto, estaba siendo, sí, la familia de él traía una tradición. Acab traía una tradición familiar y era la desobediencia que había tenido a Dios. Y le dice en el verso 18, en la segunda parte: cometiste un gran error, de Primera de Reyes, capítulo 18, cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Acera que dependen de la reina Jezabel. 20. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: no tuvo alternativa. Acab había acabado todos sus recursos. Acab sabía que le había fallado a Dios. Acab sabía que había empujado a toda una nación a la idolatría. Él y toda su familia. ¿Ves? Cuando la desobediencia arrastra a cuanta gente está a tu alrededor. No le quedó otra alternativa a Acab que dar la orden de citar a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa falsa Acera que tenía su mujer Jezabel. No le quedó alternativa a Acab sino obedecer a Dios, sino encaminarse a lo que el profeta Elías le estaba diciendo. Era necesario hacer ese cambio. Si Acab no estaba entendiendo que Dios estaba enviando al profeta Elías. Mira, cuando una palabra de Dios viene de parte de un hombre o de una mujer de Dios, pon mucha atención. Ante todo, a la palabra. Si bien es cierto que en la actualidad hay profetas, pero tenemos que saberlo escudriñar desde lo más profundo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da testimonio de esa palabra que está diciendo. Pero le dice:
A Acab no le quedó otra más que ir y llamar a todos los israelitas en el verso 20 de Primera de Reyes capítulo 18 y le dice: Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo, los llamó a todos, porque ahí estaba el pueblo, ahí estaban los administradores del pueblo, los administradores del palacio, ahí estaba el mismo rey, ahí estaba su mujer, ahí estaba todo el pueblo, todo el pueblo. Elías, el verso 21, se acercó a todo el pueblo y le dijo, me imagino que Elías se paró en un lugar alto y comenzó a hablar con el pueblo de Israel. Y ahí comienza una fe, escuche. Elías era un gran hombre de fe. Él oraba y la lluvia cesaba. Él oraba y la lluvia caía. Era un gran hombre de Dios, un hombre usado completamente por Dios. Pero Elías estaba seguro de quién era él en Cristo. Elías estaba seguro a qué iba en ese momento. Elías estaba activando su fe. Elías ya iba rumbo a una fe crítica. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento tan trascendental, con esa fe tan fuerte y arraigado en él la convicción a quien él servía, mas sin embargo, él tuvo que ahorillar en la pared al pueblo de Israel y decirle: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. Elías estaba seguro quién lo había enviado. Él estaba en una posición de convencimiento de su fe. Elías estaba en ese momento de esa fe crítica en la cual es sí o sí de parte de Dios. Elías iba con toda la convicción, iba con toda la seguridad, él iba con todo el respaldo de Dios en su fe genuina y en su fe crítica, porque es una fe que trasciende. La fe crítica es una fe que trasciende el razonamiento. La fe crítica es aquella donde tú estás ahorillado, donde todo recurso se acaba, donde Dios te muestra la desobediencia para que te vuelvas a Dios y actives esa fe genuina y actives esa fe crítica. A veces es necesario activar esa fe crítica cuando ya no hay más para dónde. Hay tope. Cuando tus razonamientos llegan al tope. Cuando las dudas llegan al tope. Por eso le decía Elías al pueblo. Ahí en el verso 20. El 20, sí. Le dice: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La duda es el peor enemigo de una fe crítica. Porque ellos estaban, todo el pueblo estaba dudando, ya no había alternativa, ya no había alimentos, ya no había nada. Ya no había absolutamente nada. El pueblo estaba muriendo de hambre. Acab estaba a la orilla del abismo, ya no había nada que hacer. Acab sabía que había desobedecido y había vuelto su mirada hacia los dioses de Baal. Pero le dice Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. ¿Qué dice en la segunda parte? La gente no respondió ni una sola palabra. A veces el Señor
mueve gente a nuestro alrededor. El Señor tiene que mover a la gente para decirnos, escucha, desobedeciste a Dios. Ok, te equivocaste, pero ¿ahora qué? Ahora tienes que volverte al Dios verdadero. Ya basta de dudar. Ya basta de volver tu rostro hacia otra cosa que no sea Dios. Y yo le hago la pregunta ahora, ¿hasta cuándo seguirás dudando? ¿Hasta cuándo vas a volver tu rostro a Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitirte seguir en tu vida de frustración? Cuando sabes que hay una fe que activar, una fe crítica. Elías estaba allí, escucha, Elías estaba frente a un numeroso pueblo. Era un solo hombre creyéndole a Dios. Era un solo hombre confiando en el poder que Dios iba a hacer a través de él. Era un solo hombre que estaba frente a una multitud incrédula, dudosa, en una multitud desobediente, en una multitud que se había apaciguado totalmente en su fe cristiana y se había vuelto hacia los dioses ajenos y habían quitado su rostro de Dios. Yo le hago la pregunta ahora a usted, como Elías le hizo la pregunta al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo vas a seguir dudando? Decide. La siguiente pregunta, decide. ¿Sigues a los Baales? ¿Sigues dudando? ¿Sigues creyendo que tienes razonamiento, lógica y que puedes realizar las cosas sin que el Señor interfiera? Pues entonces sigue con tu vida y haciendo lo que tú quieres hacer. Yo sí te puedo decir algo. Todos tenemos el espacio de volvernos al Dios verdadero y reconocer que estamos en desobediencia. Le dice, la gente no respondió ni una palabra. Hay gente que viene a nuestra vida. Hay gente que nos va a hablar y nos va a decir, dice el Señor esto y esto y esto y lo otro. El Espíritu Santo te lo va a confirmar a ti en tu interior. Si esa palabra es recta y viene de parte de Dios, el Espíritu Santo te lo va a confirmar. Entonces, guarda silencio. La gente no respondió ni una palabra, porque realmente la palabra que venía de Elías era una palabra certera. Y era una total realidad en la vida de toda esta gente. Y ahora es el tiempo para que tú decidas. Pero sigamos leyendo. Así que Elías les dijo en el verso 22 de Primera de Reyes capítulo 18. Bendiciones, hermanas y hermanos. Y le dice, así que Elías dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Todos habían sido asesinados por Jezabel. Todos los profetas de Dios excepto Elías y los 100 que había escondido a Abdías en la cueva. 100, 50 en una cueva, 50 en la otra. Abdías los había escondido. Y le dice en el verso 23, así que traigan 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco prenderá fuego al sacrificio. Ustedes los profetas de Baal le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció buena idea. 25. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro. Prepárenlo y pidan en el monte en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Oiga, es que no entiendo. ¿Cómo es posible que Elías el profeta les estaba diciendo, ustedes desobedecieron a Dios, ustedes han dudado de Dios, y todavía les dice, ok, entonces hagamos una prueba, ¿sí?
reunamos, le dice, los 400 profetas, los 450 profetas de Baal y prendan el fuego del sacrificio y traigan un toro grande, y ellos bien obedientes, todavía desobedeciendo, todavía de incrédulos. No creyeron en la palabra de Elías, no creyeron. Y les dijo, bueno, entonces traigan a los profetas y comiencen a poner el sacrificio, pero no les prendan fuego todavía, les dice Elías. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal en el verso 26 hasta el mediodía. Le pidieron a gritos, Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo un silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Le pedían a gritos a Baal, contéstanos. Te necesitamos que haga una muestra de lo que tú puedes hacer, el dios Baal. No sé cómo se llamaba, pero los Baales, a ver cuántos dioses eran. Y gritaron, se descalillaron. Pero el Baal o ese ídolo que tenían ahí, la cera, tampoco les contestó nada. A veces le pedimos a gritos a otra gente. A veces buscamos ayuda con otra gente. A veces andamos priorizando, escucha. A veces priorizamos buscar a otra gente, tocar puertas donde no son, marcar un teléfono para pedir una ayuda, pero no buscar al Dios verdadero. Esta gente, conociendo al Dios de poder, conociendo al Dios de Elías, conociendo al Dios de sus padres, de sus generaciones atrás, no les importó y se fueron de nuevo a pedir al profeta de los Baales para que les contestaran, todavía con esa soberbia, con esa arrogancia, con esa desobediencia, con esa forma de proceder. Todavía. ¿Cuántas veces Dios nos ha ofrecido y nos ha dado su bendición? ¿Cuántas veces Dios nos llama a reconocer nuestra dependencia y que debemos activar nuestra fe y no buscar ayuda? Cuando Dios nos da la fe para activarla y poder trabajar a través de la fe muchas de las cosas. Yo no estoy en contra de la ciencia, yo no estoy en contra del que trabaja, yo no estoy en contra del empresario, no, al contrario, son gente de respeto. La gente que emprende para mí es gente de respeto, porque se han fajado trabajando y han activado su fe para tener lo que tienen y estar como están ahora y todo lo que tienen. Pero esta gente, sabiendo que Elías era el profeta del Dios verdadero, no les importó. En esa nos encontramos nosotros, ¿verdad? No nos importa ver que Dios está hablando a nuestra vida, que Dios nos está mostrando su misericordia, que Dios está trabajando en nosotros, que Dios nos está mandando bendición con alguien, que Dios está obrando. Incluso en nuestra propia fe, esa fe fuerte, ese don de fe, Dios está trabajando, pero no vemos porque nuestras confusiones son tan difíciles que no dejamos ver o no vemos la fe. Nuestras confusiones, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras dudas son mayores y más grandes que la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y le pedían a gritos, Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio. No hubo respuestas. Mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Bailaban, gritaban, quizás se jalaban los cabellos, y saltaban sobre el altar, tiraban cosas, a saber qué tipo de cosas hacían. Ni imaginarme. No sé qué es lo que hacían.
recurrían a su razonamiento, recurrían a su lógica, recurrían en la confusión a sus propios pensamientos de lo que Dios podía, de lo que los dioses podían hacer en ese momento. No al Dios de Elías. Y bailaban alrededor que desordenaron todo. 27. Al mediodía Elías comenzó a reírse de ellos y les dijo: griten más fuerte, así es Dios, así Él es Dios. Griten más fuerte. Si Él es Dios, tal vez esté ocupado, o que está haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato, a lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte lo despertarán. Elías les estaba prácticamente burlando de ellos. Y ellos escucharon lo que Elías les dijo, y dice el 28, y comenzaron a gritar más fuerte, el verso 28, y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar al momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada, nadie los escuchó hablar a nadie, al dios Baal no le escuchó para nada. 30. Entonces Elías les dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Se dispersaron esta gente un poco confundida, ¿verdad? Como decimos en el buen salvadoreño, atarantados, o sea, estaban atarantados, ya hasta mareados, con hambre, brincando y bailando y haciendo cualquier cosa con tal de que despertara al profeta, al dios Baal, con tal de que el dios Baal los escuchara, con tal de que, o sea, hacían locuras. Todo tipo de locuras estaban haciendo ahí, saber qué hacían. Dice, dice que se rascaban con los cuchillos hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Seguro, esa era parte del rito a Baal, el sacarse sangre. Como lo que hacen ahora los brujos satanistas y hechiceros, curanderos y todo ese tipo de gente. Esta gente que trabaja con el ocultismo, matan gallinas, matan animalitos y se beben la sangre. Entonces esta gente estaban rajándose con espadas y cuchillos para ver si despertaban a Baal. Solo hay un solo Dios, y era el Dios de Elías. Solo era un solo Dios, y era ese Dios verdadero, el que es del principio, el fin, el alfa, el omega, el todopoderoso, el gran yo soy. Solamente había uno, y era a quien Dios había usado el profeta Elías para mostrarse a través de él. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la madera. Entonces les dijo: llenen 4 jarrones de agua y derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo: háganlo de nuevo 2 veces. Háganlo por tercera vez 3 veces. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar, oró y dijo: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstreles que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Elías era un hombre de fe. Yo no sé a qué Dios tú estás adorando ahora. Yo no estoy hablando del Dios Baal, que estás haciendo sacrificio, que está bailando, que está gritando para que te escuche Baal, pero yo no sé a qué Dios te has vuelto y no estás con el Dios verdadero. Y le dice: Dios, Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Elías era un profeta de
Elías era un hombre movido por el poder de Dios. Elías era un hombre de fe. Se puede imaginar a todo un pueblo, se puede imaginar al rey Acab, se puede imaginar a la Jezabel, se puede imaginar a los 450 profetas de Baal haciendo todo tipo de cosas, mas sin embargo solamente era Elías el único que mostró quién era el verdadero Dios. Siempre Dios va a usarte en muchas cosas, pero hay que activar esa fe. Elías estaba frente a una fe crítica, una fe de presión, una fe gigantesca de poder actuar. Elías se encontraba delante de mucha gente y tenía que demostrar la forma como Dios iba a hacer las cosas. Elías solo estaba caminando con las órdenes de Dios. Elías estaba escuchando con claridad la voz de Dios. Elías estaba caminando en fe, creyendo que Dios no lo iba a avergonzar y no lo iba a dejar solo en medio de esta proeza de fe. Yo no sé a quién estaré hablando en esta tarde, en esta noche, pero Dios de los cielos quiere activar tu fe como esa fe de Elías. Dios quiere activar tu fe en este momento. Elías estaba en una fe crítica, donde lo natural se vuelve sobrenatural, donde la razón queda a un lado para darle paso al poder de Dios. Elías estaba en eso tan trascendental. Elías estaba en ese momento para demostrar a través de su fe como un instrumento de Dios para actuar y poder demostrar quién era el Dios todopoderoso a quien él servía. Y le dice el verso 37, Señor, atiende mi oración, muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y los mató a todos. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. No sé en qué momento Dios te va a enfrentar a una fe crítica. Yo no sé. A una fe que pasa de lo pensante a lo impensante. Una fe cuando lo natural se vuelve sobrenatural. Cuando la duda deja de ser para darle paso a esa fe poderosa. Una fe crítica. Cuando el razonamiento deja de ser y cuando la duda desaparece. Elías estaba seguro quién lo había enviado. Elías estaba seguro que estaba caminando en obediencia con Dios. Todo nos ha pasado en algún momento de la vida que hemos usado el razonamiento, la lógica, todo lo natural que podamos ver. Mas sin embargo, Dios se muestra de una forma sobrenatural a las cosas impensables que nos pueda ocurrir. Yo no sé qué es lo que Dios va a usar para que tú puedas mover tu fe, para que tú puedas activar tu fe, para que tú puedas caminar como caminó este gran hombre de Dios llamado Elías.
Dios hizo ese poder extraordinario, con su poder extraordinario. Dios hizo que descendiera fuego del cielo, quemara todo lo que estaba en el sacrificio y lamió el agua que estaba alrededor de la zanja. Porque Dios es así. Dios no trabaja con nuestro razonamiento, porque nuestros razonamientos tienen límites. Dios no trabaja con nuestra lógica porque nuestra lógica tiene límites. Dios no trabaja con nuestro tiempo porque nuestro tiempo tiene límites. Entonces, para poder ahorillar la fe crítica en nosotros, debe de haber algo impensable que ocurra para que Dios muestre su poder sobrenatural en nuestras vidas. Nuestra alma debe estar sedienta de la presencia de Dios, buscarlo a diario, porque estamos como tierra seca, sedientas y sin agua muchas veces. Nos encontramos en circunstancias como un agua, como personas, como tierra seca, sedientos, agotados. Ya acabamos todo el recurso, ya bailamos como los profetas de Baal. Ya movimos por aquí, hicimos bulla por allá y andamos moviendo esto y andamos moviendo la otro, buscando la lógica, buscando el razonamiento, buscando la ciencia, cuando no hemos buscado al Dios verdadero, cuando no hemos activado la fe crítica. Es necesario que activemos esa fe sobrenatural, impensable, esa fe que procede única y exclusivamente del poder de Dios, de parte nuestra, es decir, el Espíritu Santo que tenemos en nosotros. El Señor actúa como actuó en la vida de Elías. Yo esta noche quiero dejar en tu corazón que actives tu fe, que en ese momento, imagínate tú, Elías estaba en un momento en el cual estaba en desventaja. Elías estaba en desventaja. Él era único, es decir, era solamente él en contra de todo un pueblo desobediente, de un pueblo dudoso, de un pueblo fusilánime, un pueblo volátil. Mas sin embargo, ese solo hombre fue capaz de demostrar al Dios a quien servía. Pocos días faltan para que termine el año. Pocos días. Y quizás usted diga, ya faltarán 5 o 6 días para que termine el año. Pero Dios no está midiendo el año. Dios no está midiendo que ya hoy es 25 y en 6 días termine el año. No, mis amados. Él vive en una eternidad constante. Y si Él te quiere bendecir, te va a bendecir el 25, el 4, el 6, el 8, de cualquier mes y de cualquier semana de todo el año o en cualquier día que Él quiera hacerlo. Nosotros nos mentalizamos en razonamiento. Sí tenemos un calendario, pero Dios no está bajo ese calendario grecorromano. Él está bajo la eternidad constante, amados. Tenemos que entrar a esa eternidad. Tenemos que conocer esa eternidad a través de nuestra fe y saber que hay un Dios que puede mover muchas cosas a nuestro favor. Pero tienes que activar tu fe crítica. Porque cuando estás confrontado con esa fe crítica, en la que vas para allá, no hay salida. Vas para allá, no hay salida. Caminas para allá, no hay salida. Estás en tu fe, en ese don de fe. Y entonces, tienes que demostrarle a los demás a quién tú sirves. Quiero orar por ti en esta noche y decirte que no esperes el 1 de enero. Si puedes iniciar mañana lo que Dios te puso en el corazón para trabajar, para activar tu fe crítica. No sé a qué orilla te encuentras ahora de tu fe.
No esperes el 1 de enero. Simplemente obedece la voz de Dios. Simplemente caminemos bajo la obediencia de Dios. No importa si ahora es 25, si hoy es 1 de enero, si hoy es 4 de septiembre, si hoy, cualquier día del mes, cualquier hora, tenemos que activar esa fe fuerte, esa fe que mueve el corazón de Dios. Yo quiero orar por ti, para que todos esos planes que tú tienes y quizás los has dejado a un lado porque desobedeciste a Dios, porque dudaste, porque vistes las cosas que no estaban a tu favor, hoy Dios lo puede hacer por ti. Pero tienes que activar esa fe para que veas la mano poderosa de Dios. Padre, en esta noche, Señor amado, pongo cada hombre y cada mujer, Señor, que ha sentido quizás débil en su momento y quizás ha sentido, Señor, que hay confusión en su mente, quizás se ha sentido confrontado, Señor, de ver, Señor, tanta cosa a su alrededor y no ha podido activar su fe. Padre, en esta hora yo la pongo delante de ti, para que tú actives esa fe poderosa, para que tú, Señor, puedas obrar a través de él, a través de ella, para que tú, Señor Dios Todopoderoso, tu mano de poder le sostenga, tu mano de poder le ayude, tu mano de poder esté con él o con ella cuando lo necesite y sienta debilidad en sus piernas espirituales para levantarse en esa actitud de fe y creer que la duda se hace a un lado, que el razonamiento se hace a un lado, que la lógica se hace a un lado, para creer que activando su fe va a ver la mano poderosa del Dios Todopoderoso, del Eterno, Dios de los cielos, Dios amoroso. Se queda corto todo lo que esté en este mundo para todo lo que tú vas a hacer a través de tu Hijo, a través de tu hija. Señor amado, ayúdale, Señor, a levantar su fe para que en lo que está en terminando el año se puedan activar y obedecer y creer que Dios está allí para ellos y para ellas. Gracias, Dios del cielo. Bendito sea tu nombre en esta hora, Señor Jesús. Amén y amén. Bendiciones mil, que sea estos últimos días del año 2024 para activar nuestra fe, para creerle a Dios, porque Dios está con los que activan su fe, no con los que desobedecen. Dios no está con los que desobedecen, Dios está con los que activan la fe, con los que creen y con los que se mantienen firmes, aunque haya caos y crisis alrededor, y se mantiene firme creyendo que Dios no le va a dejar. Bendecida noche de día 25 de diciembre, 25 de diciembre. Que el Señor bendiga a su familia. Le abrazo desde El Salvador, en Zaragoza, Pastora Doris Campo, Iglesia Palabra de Gracia en El Salvador. Bendecida noche para usted.